Bueno, buenos días estudiantes, soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a grabar esta conferencia de tutoría para explicar los referentes teóricos y metodológicos de la actividad número 7, que corresponde a la unidad 6 del curso de ética profesional, que tiene un NRC del 27823 y que es orientado por la unidad académica de la Regional Uniminuto UGA. En este caso, recuerden que esta explicación se encuentra en el foro de novedades y allí ustedes pueden consultarlo. Ya, en ese caso, esta actividad es evaluativa y esta actividad, perdón, junto con la actividad 8, sumadas darían el desempeño o el resultado académico de evaluación de el corte número 3. En este caso está la antepenúltima actividad. En este caso vamos a hablar un poco acerca de las emociones políticas de Martha Nussbaum, un poco un acercamiento hacia la gestión de las emociones en contextos organizacionales, un poco acerca de cómo se identifican las emociones en contextos problemáticos para, con la actividad anterior de Hume, identificar de qué manera impactan las emociones en tensiones, en el día a día de toda organización, en todas esas dinámicas laborales, de alguna manera, cómo podemos gestionarlas, porque se encuentra que en el caso dado de una mala gestión de esas emociones, ahondan o se generan problemas. En ese orden de ideas, la actividad 6 tiene un video introductorio para el desarrollo de esta actividad, el cual vamos a ver en estos momentos. Martha Nussbaum ha reflexionado acerca del papel preponderante que tienen las emociones en las acciones morales de los sujetos. La autora sostiene que el amor es el elemento fundamental para lograr y mantener una sociedad liberal decente. Pero ¿cuál es el papel de las emociones tanto en las acciones éticas como en las decisiones y prácticas políticas en una sociedad globalizada y neoliberal? Esta unidad tiene como propósitos reconocer los fundamentos de la propuesta de Martha Nussbaum sobre las emociones políticas e identificar los conceptos básicos para la solución a un problema ético organizacional. Para alcanzar estos objetivos, trabajaremos los subtemas, las emociones y los juicios culturales, los sentimientos y las emociones políticas. A través de la revisión y análisis de los textos, Martha Nussbaum, Emociones, Mente y Cuerpo, y el relato de Clara Barton, podrá profundizar en los diferentes conceptos abordados en la unidad. Las actividades prácticas y los diversos ejercicios propuestos contribuirán en la comprensión y análisis de la incidencia de las emociones en el ámbito de la justicia y la política. Además, le permitirá establecer alternativas frente a un problema ético organizacional. Por ello, es de vital importancia la participación activa en los ejercicios, foros, actividades individuales, colaborativas y lecturas propuestas. Tenga en cuenta que el tutor estará atento a resolver sus inquietudes y le brindará la asistencia necesaria para favorecer su proceso de aprendizaje. Bueno, en este caso entonces vemos de alguna manera la gestión de las emociones en contextos organizacionales y las decisiones políticas. Por política no solo nos referimos al ejercicio democrático de participar en unas elecciones, sino que la política también hace referencia a esa capacidad de elección de que todo individuo que tiene. Una decisión puede ser, por ejemplo, levantarse temprano, ayudar a una persona. En esas acciones hablamos de una voluntad política o la política relacionada a este tema. En este caso, como para destacar algunas citas importantes del texto que ustedes van a leer, que van a abordar, perdón. Bueno, antes de eso, tenemos entonces mente y cuerpo en las situaciones organizacionales. En este caso, pues el objetivo de la sesión, como ya lo mencioné, es abordar las emociones y su incidencia en los ámbitos organizacionales y hacer una reflexión en el tema laboral, relacionarlas a este contexto. Entonces, en este caso vamos a destacar algunas ideas principales del texto, explicación y entrega de la actividad. En este caso, Martha Nussbaum, que es filósofa estadounidense, en este caso ya ha trabajado un poco el tema principalmente del feminismo, de las mujeres, de los derechos
o equidad de género, habla un poco acerca de las condiciones sociales que tiene la humanidad, de los mínimos de vida que cualquier individuo debería de tener, en especial las poblaciones vulnerables, que en este caso categorizan a las mujeres en una cuestión de riesgo, situaciones de riesgo. Y Martha Nussbaum entonces también nos habla un poco desde el punto de vista filosófico sobre la relación de las emociones y el cuerpo. Hay dos citas importantes que en este caso quise extraer y explicárselas. Dice, para que el momento de su lectura ustedes tengan un acercamiento un poco más estrecho, un poco más directo frente a ello. Dice, en ese marco aparece la importancia que se concede a las emociones para el razonamiento moral, en tanto expresan la vulnerabilidad constitutiva de los seres humanos y desvelan objetos de valor. Las emociones son el resultado de estado de apertura del ser humano hacia aquellos objetos que considera valiosos y que escapan a su completo control, revelando sus limitaciones, pero también los recursos con los que cuenta el ser humano para desenvolverse en un mundo de conflictos y azar. Es decir, que las emociones hacen parte, no deben ser excluidas, no deben ser silenciadas o de alguna manera no deben ser alejadas a las decisiones individuales y diarias de todo individuo, sino que hacen parte de. Y en ese caso, es la manera como el sujeto se comunica, se exterioriza, ya de diferentes maneras. En este caso, cualquiera de las emociones que se tengan deben ser de una manera trabajadas de manera inteligente, de manera emocional, lo que llamamos la inteligencia emocional, para poder de que ellas no se conviertan en un detonante de conflicto constante, pero no significa que no la debamos suprimir o que las debamos ignorar, sino que por el contrario, tener una buena gestión de ellas para alcanzar un estado de bienestar mental y físico. ¿Ya? Esa es la primera cita que de alguna manera quise traer para ustedes. Nussbaum, citando a Martel Proust, dice sobre el texto Levantamientos Geológicos del Pensamiento, dice lo siguiente. Ya Nussbaum se aleja de aquellas teorías que conciben las emociones como energías o impulsos de carácter animal sin conexión alguna con nuestros pensamientos, figuraciones o valoraciones. En su concepción de las emociones son cognitivas, es decir, están imbuidas de inteligencia y discernimiento sobre los objetos que nos rodean. Y además son evaluadoras porque encierran un pensamiento sobre la relevancia o importancia de dicho objeto. Es decir, que las emociones no son acciones impetuosas o no son cuestiones que, por así decirlo, en un momento explotan o salen, ¿no? Sino que tienen un proceso racional. ¿En qué sentido? Si algo me molesta, por ejemplo, el tema de la impuntualidad de otras personas para la entrega de un trabajo, para la llegada a algún sitio, eso es porque he hecho un proceso de razonamiento en el cual yo identifico por qué me molesta o qué me genera esa molestia, sea de manera consciente o inconsciente. Pero hay un tratamiento allí, o sea, que no es gratis, no de nada. Las personas tienen esas emociones frente a determinadas acciones. Es decir, que en este caso no son desconectadas, no tenemos esas características de los animales en los cuales ellos actúan bajo impulso, sino que las emociones tienen una razón de ser, tienen un motivo, están movidas por algo, nos involucran, nos atañen y después de un proceso de internalización y de razonamiento nosotros podemos exteriorizarlas. ¿Ya? Eso funciona para el resto de actividades. Por ejemplo, si alguna actividad o alguna situación nos genera placer o alegría, es porque ya la hemos experimentado, ya la hemos procesado e internamente llegamos a esa deducción de por qué ello. Alguno, como lo digo, de una manera consciente o inconsciente, pero hay un proceso de racionamiento. Lo importante es conocerlas, identificarlas, trabajarlas, pero como lo digo, no suprimirlas. ¿Ya? En este caso, si ligamos esas emociones a un tema del ambiente laboral, eso es de vital importancia, porque podemos gestionarlas para que esto no afecte de manera negativa y poderlas trabajar de manera adecuada. Sobre ese video, entonces veamos, perdón, sobre esa premisa, observemos este video frente a este elemento. Inteligencia emocional en el contexto laboral. Perdón, subamos un poquito de volumen. Inteligencia emocional en el contexto laboral. Las organizaciones se esmeran por crear y mantener la cultura. Inteligencia emocional en el contexto laboral. Las organizaciones se esmeran por crear y mantener la cultura, clima, estructura y recursos necesarios para lograr sus objetivos. Otro insumo igualmente importante, pero al cual no se le presta mayor atención, es el conformado por las emociones de las personas que laboran en dicha organización.
Esas emociones, sin lugar a dudas, pesan sobre la estructura organizacional. ¿Te has percatado de la poderosa influencia que tus emociones ejercen sobre tu experiencia laboral? No solamente intervienen en tu relación con los demás, sino que tienen el potencial incluso de impactar tu desempeño. La inteligencia emocional en el contexto laboral hace referencia al manejo que se hace de las emociones en los lugares de trabajo. Es necesario instruirnos en este tema para poder conocer y reconocer las emociones tanto en nosotros mismos como en los demás. Tomando en cuenta lo anterior, vale la pena iniciar con una breve explicación sobre las 6 emociones llamadas universales, precisamente porque todas las personas alrededor del mundo las experimentan. En primer lugar, vamos a mencionar la felicidad. Es un sentimiento positivo ante el cumplimiento de un deseo o un objetivo, que provoca una sensación positiva de paz y sosiego. Lo ideal es que las personas siempre se sientan a gusto y felices en su trabajo. El bienestar laboral de las personas la mayoría de las veces significa mayor productividad. Daniel Goleman, autor del libro Inteligencia Emocional, menciona que cuando la gente está a gusto es cuando mejor trabaja. Esto podría indicar que la felicidad es quizás la emoción más importante para crear un clima laboral positivo. Como segunda emoción universal, podemos mencionar la tristeza. Esta suele acompañarse de un deseo de aislamiento y pasividad. Interfiere seriamente en nuestra motivación y en nuestra capacidad de atención y comunicación. Tal y como menciona Daniel Goleman, las emociones negativas intensas absorben toda la atención del individuo, obstaculizando cualquier intento de ascender otra. Específicamente en el contexto laboral, la tristeza provoca la disminución de la energía y el entusiasmo y puede afectar el desempeño. La ira es un sentimiento de aversión o irritación prolongada ante la percepción de alguien o algo que nos desagrada siempre y no se adapta a lo que deseamos. Termina en deseo de alejamiento o aniquilación del otro. Si no podemos manejarla adecuadamente, puede generar violencia en el centro de trabajo e incluso agresiones entre los mismos miembros de una organización. El miedo es un sentimiento desagradable que genera deseos de vida ante la percepción de un peligro o la anticipación de un mal posible. Sirve para ponernos en alerta, pero puede llegar a paralizarnos. El miedo crea gran sensación de angustia y en ocasiones experimentada cuando las personas sienten inestabilidad laboral e incluso temen ser despedidos. Tal es el caso del efecto de las políticas de reducción de personal en una organización que pueden culminar en una reducción del compromiso laboral de los trabajadores. Por su parte, la sorpresa es el sentimiento de admiración ante un estímulo inesperado que orienta todos nuestros sentidos hacia él mismo. Si el estímulo es muy brusco, estaría ante un sobresalto. Queda claro que una sorpresa puede ser tanto positiva como negativa, y esto ocurre en el trabajo también. Por último, se encuentra la emoción del disgusto. Esta se relaciona con el asco que aleja a las personas de situaciones aversivas. En ocasiones, en el área laboral y personal, sentimos disgusto por una persona antes de darnos la oportunidad de conocerla. También en el contexto laboral, el disgusto podría presentarse ante ciertas tareas o interacción con determinadas personas. Aclaradas ya las emociones, es importante mencionar las características que denotan bienestar emocional en un sujeto. Número 1. Mantiene la compostura emocional en el trabajo y maximiza las relaciones interpersonales. Número 2. Expresa sus emociones a través de la asertividad y las habilidades comunicacionales. Número 3. Crea una energía emocional positiva mediante el control de sus emociones desagradables. Alcanza así una interacción positiva con sus equipos. Número 4. Entiende la conexión entre las emociones experimentadas en un momento dado y el estrés que puede estar provocando en el trabajo. Y número 5. Posee un mayor entendimiento de los sentimientos y el bienestar emocional. Todos podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional. A medida que vayamos conociéndonos a nosotros mismos, sabremos cómo reaccionar ante cada una de nuestras emociones. Es imposible controlar las emociones que nos generan las diferentes circunstancias que se presentan en el contexto laboral. No obstante, sí podemos y debemos controlar nuestras reacciones. Para lograr dicho cometido, es de especial importancia reconocer que ninguna emoción es negativa, pues siempre intenta darnos un mensaje sobre nuestro entorno y debe ser comprendida como tal. La clave está en saber descifrar lo que cada emoción realmente nos quiere decir. Bueno, entonces en este caso encontramos emociones, las diferentes emociones, cómo las podemos tratar en contextos organizacionales. Las emociones, como las citas anteriores lo dicen, son parte del ser humano y no son fortuitas, salen de un proceso de racionamiento. En este caso también, como lo decía
Hume en la actividad anterior, las emociones determinan, por así decirlo, las acciones morales del individuo, porque en últimas, cuando se toman esas decisiones personales, esas decisiones están mediadas por esas emociones que generan o suscitan frente a ellas. ¿Ya? Entonces, que en este caso son como un tema complementario, una teoría con otra, un referente teórico y otro en el caso de la importancia de las emociones en la convivencia. ¿Ya? Miremos esas dos últimas citas que destaco de ese texto. Dice, en primer lugar, lo que distingue las emociones de los impulsos naturales es que tienen objeto, es decir, son acerca de algo, o sea, van dirigidas a algo. Por ejemplo, la identidad del temor de repente que tenga un objeto, si no se convierte en mero temblor o un pálpito de corazón, y si entonces deberíamos admitir que no existe ninguna conexión con el pensamiento. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ese temor se encuentra infundado en algún principio. Si no sería algo meramente leve, pasajero, pero si en caso dado se vuelve reiterativo, es porque tiene un fundamento en nuestro ser, en nuestro pensamiento, en nuestro razonamiento. En segundo lugar, este objeto posee un carácter intencional. Figura la emoción tal como es percibido e interpretado por la persona que la interpreta. Por consiguiente, la emoción depende de la propia forma de percibir e interpretar objetos que nos rodean. Es algo activo, aunque puede estar dirigida a un objeto inexistente. Es decir, que en este caso las emociones tienen unas intenciones y tienen un propósito. La importancia es lograrlas gestionar de manera adecuada y que no nos afecten de una manera considerable, o en caso dado que tampoco representen, por decirlo, un daño para los demás, una afectación, un ambiente negativo, un estado de poco bienestar. ¿Ya? Frente al desarrollo de la actividad, en este caso, la actividad 7, estaría habilitada desde el lunes 21 hasta el día domingo 27, ¿ya? En este caso, pues la habilitamos, la ingresamos allí y dice lo siguiente. Propuesta de solución de un problema de ámbito organizacional. Dice, los estudiantes realizarán un análisis de las teorías presentadas, las propuestas de solución de problema ético identificado en el ámbito organizacional. Estos estudios y propuestas tienen como propósito hacer un ejercicio de reflexión sobre el papel de las emociones en la decisión moral. Al finalizar estas actividades, fortalecerán las competencias de solución de problema y gestión del conocimiento. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos dos referentes. Marta Nussbaum, que es la cita de donde saqué el texto, se llama el texto Emociones, Mente y Cuerpo. Damos clic allí y aquí ustedes la pueden descargar. Aquí está. Aquí está, 8 páginas. En este caso es una lectura que hace el profesor Rubén de la Universidad de Zaragoza. Rubén Benedicto Rodríguez. En este caso, pues aquí tenemos ese ensayo. Habla, por así decirlo, de las emociones, porque no tienen esas características que les mencioné, de ser pensadas, de tener un fundamento de identidad. ¿Listo? Aquí descargan este documento que es el propio para trabajar esta actividad. Ya el otro es un video, que ese caso el video yo no lo recomiendo en el sentido pues, de que es un video complementario, pero no tiene una incidencia directa en el desarrollo de la actividad, que es sobre Clara Barton y los orígenes de las dos medias rojas en América. En este caso, el video no está involucrado en la actividad, ya es optativo si ustedes lo quieren ver. Y en ese caso habla de la historia de Clara Barton, una persona que trabajó desde el voluntariado para ayudar a los ejércitos del norte que estaban en la guerra de independencia, perdón, en la guerra interna o la guerra civil estadounidense. Ella fundó la organización de Medias Rojas para ayudar a las personas combatientes en un sentido pues de solidaridad. Entonces ese es un contexto, por así decirlo, destacar la labor de una mujer en un contexto bélico y en ese caso pues la actividad tiene, el video tiene pues ese fundamento, pero no se relaciona, en este caso ya si ustedes lo quieren ver, pues es opcional. En este caso, para el cumplimiento de esta actividad evaluativa, ustedes van a hacer la guía número 2. ¿Ya? En este caso, ustedes la descargan aquí. Recuerden que las actividades se suben en formato PDF. Recuérdenlo, formato PDF. Dan clic aquí y aquí les descarga la actividad.
En este caso el formato, pues para diligenciarlo. El formato de la actividad debe ser entregada en ese formato y ya cuando ustedes tengan su actividad final es que la convierten a PDF y esa es la que suben. Recuerden que deben conformar grupos. ¿Listo? Entonces, en este caso dice guía 2, propuesta de solución de problema ético en el ámbito organizacional, los integrantes y la profesión. Es decir, por profesiones de los programas académicos a los cuales pertenecen. No importa si es de uno, dos, varios o más programas académicos. En este caso, el primer recuadro dice, recoja 4 aportes en los que se evidencian las relaciones y las diferencias entre el video, la decisión de Anne y el texto de David Hume y que ayuden a comprender la incidencia que tienen los sentimientos morales en las acciones éticas. Es decir, ustedes recuerdan la actividad de David Hume donde vieron la película de que se llamaba La decisión de Anne y en ese caso el texto que era de David Hume. Ustedes van a sacar 4 ideas en las cuales encuentren una relación de lo que Hume decía frente al juicio o la gestión de las emociones y que se identifiquen en el desarrollo de esa película. Entonces, por ejemplo, en la escena tal, una de los personajes realizó tal, eso lo podemos identificar desde el punto de vista de Hume cuando él hablaba de que las emociones nos llevan a tomar, y así sucesivamente. 4 ideas importantes donde relacionen la película con el aspecto teórico, ¿ya? No solo basta con mencionar esa escena o ese momento de la película o esa acción del individuo, sino relacionarla de manera efectiva con David Hume. En este caso es lo que principalmente se valora. El siguiente recuadro dice, a partir del texto Reseña ética, ética por amor propio de Fernando Savater, explica 4 argumentos que fundamenten el papel de la educación ética en la formación de profesionales de un minuto, a partir de los conceptos de autoafirmación, excelencia, derechos humanos, reconocimiento y valor de sí mismo en el compromiso empresarial. Es decir, ustedes toman el planteamiento de Savater frente al amor propio y de qué manera ese planteamiento contribuye a la formación de futuros profesionales de un minuto. ¿Ya? 4 ideas bien fundamentadas, bien expresadas, de qué manera aporta lo que Fernando Savater dijo del amor propio a la formación de profesionales en un minuto, ¿ya? Y ya lo último, el último texto que acabamos de ver de Marta Nussbaum, en este caso exponen 5 ideas principales de ese texto. Ya cuando hayan identificado estos factores, ustedes pasan a la misma situación problema que hicieron en el formato anterior, en la guía 1. Recuerden la guía, creo que fue la 3, donde ustedes pusieron, por así decirlo, una situación problemática. En este caso, vuelven y la traen, la cortan, la pegan y la colocan allí. En este caso, aquí vamos a hablar de 4 elementos. Un qué, para determinar una propuesta de solución de tipo ético-social, presentar un proyecto ético empresarial que contribuya a mejorar la situación de la problemática. Se deben señalar 2 referentes teóricos abordados. Entonces, en este caso, usted va a diseñar una propuesta para mejorar esa situación problema, pero de pronto no es una cuestión desde el punto de vista que aumento de salarios, que despidos, que no, sino desde el punto de vista social y de manejo de las emociones, de lo ético, qué actividades ustedes podrían relacionar. ¿Ya? Para pasar al siguiente recuadro, hablamos del cómo. Entonces, en este caso, hablamos de los pasos de esa propuesta. Entonces, si usted arriba dijo que unos talleres de convivencia laboral, de respeto de las diferencias, aquí usted en el cómo lo va a detallar. Entonces, primero un taller donde se trabaje tal texto, después una actividad dirigida donde los integrantes deberán destacar, no sé, por ejemplo, los valores, las virtudes que tienen sus compañeros de trabajo, o donde ellos deban trabajar el tema del conducto regular, de acuerdo a la situación, usted cuál defina el paso a paso de cómo va a ser esa actividad. Primero los organizamos, mesa redonda, hacemos una guía, hacemos un taller, nos vamos para, no sé, para Confan de Calima, etcétera, etcétera. El paso a paso de cómo se va a efectuar esa propuesta. Los recursos, en este caso, entonces hablamos de medios, instrumentos, que el videobin, que una guía, que un tallerista, que una actividad impresa, así sucesivamente. ¿Qué requiere usted para realizar esa actividad? ¿Ya? Por último, la reflexión, en este caso, las lecturas de los videos analizados en el curso aportan elementos conceptuales al problema identificado por ustedes y que se encuentra examinado, ¿sí o no? ¿Por qué? Entonces, en este caso, usted va a decir qué reflexión le deja el desarrollo de esta actividad, el abordaje de esos autores a su formación profesional, si le aportó algo nuevo. Recuerde que en este caso, entonces, la actividad es grupal, es de todos los integrantes, una sola persona la sube y se le evalúa. ¿Listo? Lo diligencian, ya cuando tenga finalizado este formato PDF es que lo deben subir.
Frente a la evaluación, ¿qué voy a identificar aquí para que lo tengan en cuenta? Recuerden que compañero que no ingrese a un grupo de trabajo, así sea solo, no se le puede valorar. La nota máxima para esta actividad cumple con los siguientes requerimientos. Primero, en el documento se evidencia el manejo adecuado de los argumentos tomando como referente los aspectos teóricos aprendidos en la unidad. Es decir, usted trae esos elementos teóricos de esos autores y los relaciona de manera efectiva con el caso y la situación. Explica de manera puntual y pormenorizada todas las etapas entonces en este caso los recursos, la reflexión, el qué y el cómo, que permite identificar la propuesta frente al problema ético en el ámbito organizacional. Es decir, ese cuadro donde dice el qué, el cómo, usted lo efectúa de manera relacionada, explica en qué consiste la propuesta, los pasos de esa propuesta, los recursos y de qué manera le aporta a usted significativamente su formación. ¿Ya? O sea, los ejecuta este segundo cuadro, ese segundo momento del cuadro de una manera eficaz. Dice, plantea una sólida y argumentada reflexión a lo que reconocen el papel de las emociones como juicios culturales, identificando el propósito de las emociones políticas en las benevolentes acciones humanas que contribuyen a la dignificación de la persona humana. Es decir, su reflexión está en un estado considerable donde usted identifique de qué manera aporta el desarrollo de esta actividad en su formación profesional. Y ya lo último, entonces habla de las normas, en este caso aplica las normas APA, incluyendo los referentes, no tiene errores ortográficos, sintácticos o gramaticales, ¿ya? El uso adecuado de mayúsculas, el uso adecuado del tema de puntuación, que es fundamental, todos estos elementos. Para lo bibliográfico, recuerden no pegar enlaces, sino que miren, aquí ustedes tienen las citas para ustedes colocarlos tal cual como es. ¿Listo? Entonces, pues ya saben, cualquier inquietud, esta actividad se habilita el día lunes, el lunes festivo, el lunes 21 y se cierra el domingo 27. Para que ustedes la saquen, recuerden diligenciar muy bien su tiempo, no esperar el día domingo, pues a las 10 de la noche para entregar las cosas, sino poder ejecutar, distribuir muy bien su tiempo desde el aprendizaje autónomo. Cualquier cosa me escribe en mensaje directo o en el foro de dudas, que con mucho gusto se les soluciona. ¿Listo? Muchísimas gracias y que tengan un bonito desarrollo de semana.